siempre les pido, ¿qué tal si damos un aplauso grande al nombre del Señor? Un par de meses atrás comenzamos a hablar de un tema al que le puse un título sugestivo, a ver si lo recuerdan, porque les dije que iba a ser por partes. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos el Apocalipsis de los hijos. Y tiene todo que ver con el texto que les quiero presentar a continuación. Ya tenemos esta para poder saludar a los que están a la distancia. Espero que estés conectado con nosotros y que recuerdes esta serie llamada el Apocalipsis de los hijos. Miren conmigo este texto. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, ¿qué cosa? La revelación de los hijos de Dios. Y la palabra revelación allí, ya se los dije, lo recordarán, literal es la palabra Apocalipsis. Así que yo he tomado esto como para poder hacer un contraste frente a conceptos tan apocaliptizantes de hoy, a una generación tan apocaliptizada que lo sigo viendo por todo lado. Sigo viendo la relevancia de lo que hemos hablado, sigo viendo cómo grandes líderes de naciones siguen utilizando el discurso apocalíptico para poder manipular las agendas políticas. ¿Ustedes sí lo han visto o no? ¿Si lo notan o no lo notan? Díganme si yo soy un paranoico, un conspiretas. Yo lo veo por todo lado, una manipulación continua. Que si el clima cambia, claro que cambia, pero los cambioclimatizantes políticos son otra cosa, para justificar un montón de agendas, para darles tan solo un ejemplo. Que todos los cuidados entonces que se quieren que se pretenden dar de la ecología, de la naturaleza, están muchos completamente venidos de puro concepto hinduista o de puro concepto pagano en muchísimas prácticas. Para muchos de ellos no es simplemente el cuidado del planeta, hay otras razones detrás. Les digo con el corazón, sean avisados por favor, no se dejen hundir las manos sucias del sistema en el cerebro, mintiéndoles acerca de muchas cosas, utilizando el discurso apocaliptizante. Entonces, me gusta utilizar la palabra el apocalipsis de los hijos para contrarrestar un poquito lo otro, para poder decir si hay un apocalipsis que necesitamos, pero es el del versículo que teníamos allí, lo pueden poner de nuevo. Este apocalipsis, este es el que necesitamos. El apocalipsis de los hijos, la revelación de los hijos, la manifestación de los hijos. Esa idea creo que ya quedó pues más o menos establecida, pero junto con ella yo les compartí otra, a ver si la recuerdan. Otra que llamé las generaciones de cierre. ¿Algunos se acuerdan? Hay momentos generacionales. ¿Algunos se acuerdan? Sí, señor. Por favor. Miren este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, comienza. Es un texto interesantísimo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo recuerdo que les hablé claramente mucho de esto, pero para no devolvernos a todas esas cosas, solamente déjenme recordarles. Hay dos tipos de generaciones que son muy importantes. Yo las llamo generaciones de borde. Es un nombre personal. Y son las que entran en un tiempo nuevo, un verdadero tiempo nuevo, o las que tienen que salir de ese tiempo para entrar en otro. Por ejemplo, las generaciones de borde cuando llegaron a Egipto, que luego fueron esclavizados, llegaron como gente libre, llegaron con Jacob y todas sus familias, y ya eran bastantes, pero al cabo de 400 y tantos años eran otros, tenían una mente completamente de esclavos, y cuando ellos salen se dejó ver que realmente en su interior eran esclavos, en su corazón, en su pensamiento. Nosotros estamos, como yo lo entiendo, por las señales de 2 de Timoteo 3, no frente a un cierre definitivo de tiempos, sino a un cierre de un tiempo. Y quiero que me escuchen también. Estamos en un tiempo de cierre, entrando en una nueva generación que empieza a despertar, una nueva que comienza a levantarse. Recuerden que hemos enseñado que la historia no es estrictamente lineal como algunos la ven, no es tampoco un círculo que gira en torno a sí mismo, sino hemos dicho que tiene dos figuras, una la de espiral ascendente, ¿te acuerdas? Círculos que en algunos puntos más o menos se repiten entre comillas, pero que van ascendiendo, y además de eso, péndulos que muestran entonces cómo algunas cosas van y vienen, pero siempre en camino de ascenso,
buscando la plenitud hacia la cual Dios quiere llevar la historia. Dios es un tipo responsable. Dios no está dejando su creación en manos de los hombres ni en manos del infierno. Dios va a llevar la creación y la historia al punto donde Él siempre la ha querido. Escúchenme bien, por favor. El autor de la historia será el consumador de la historia. El que cierre la historia será Dios mismo, no la maldad humana, no los planes del infierno. Aunque eso parezca que así sucederá, no estamos, la historia nuestra ni nuestro futuro está en manos de personajes malévolos o en manos de los planes infernales. Nuestra historia, nuestro futuro, la historia humana está en las manos de Dios. Dios es quien la va a cerrar, Dios la va a llevar al punto correcto. Dios no está vencido ni derrotado de ninguna manera, y no es la maldad humana en aumento la que va a decir que la historia terminó. Ese es un punto para mí crítico. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 1, Apocalipsis de los hijos. Necesitamos ese Apocalipsis hoy en las naciones. En lugar de hijos que estén esperando solamente el gran vuelo, necesitamos hijos que estén listos para lanzarse al mundo y entregar lo que tienen que entregar de parte de Dios. Número 2, estamos viviendo una generación de cierre. Atiéndanme bien esto. Estamos entrando en un tiempo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho y lo que hoy vamos a comenzar? Hoy, el próximo domingo, avanzaremos y otra vez pararemos por causa de un nuevo viaje que les acabo de comentar. En Brasil nos están esperando. Vamos, Tata, para Brasil. Además, por aquí está hoy Carolina. Yo no sé qué se hizo Carolina, pero por allí está. Una cosita más, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué fase de esta serie llamada el Apocalipsis de los hijos? Bueno, estoy buscando relatos en la Biblia y en la historia para compartir con ustedes relatos que nos ayuden a entender cómo puede ser un hijo de Dios revelado hacia el mundo, una manifestación de la gente de Dios, ejemplos en la Biblia de personas que de pronto se han movido más allá, se han atrevido, han caminado con Dios, se han asociado con Dios y han manifestado algo que ha cambiado el curso de la historia. El primero de ellos, del que ya hablamos hace, no sé, más de un mes, ¿no? Fue Noé. ¿Alguno lo recuerda? ¿Recuerdan que lo llamamos el conector de dos eras? Noé fue eso. Es increíble la historia de Noé. Si ustedes miran detenidamente lo que dice la Biblia de Noé en el capítulo 11 de Hebreos, se van a llenar de admiración por este caballero. Cuando habla de un hombre que le puso fin a una era de maldad, yo pienso en eso, la peor era de maldad que la historia ha conocido. Y él le puso fin por causa de su fe y de su obediencia y de su sometimiento a Dios. Creo que nosotros a veces no alcanzamos a entender el poder que se desata cuando nos movemos con Dios. El poder, lo que resulta cuando nos movemos con Dios, desde las cosas más simples hasta las cosas más elaboradas. Entonces, en esa línea, hoy les tengo otro personaje. Por ahora son algunos famosos de la Biblia. Del que les quiero hablar hoy es de Abraham, hoy y el próximo domingo. Vamos a hablar de él, hoy y el próximo domingo. Abraham, así como llamamos a Noé el conector de dos eras, a Abraham yo lo estoy llamando el padre de naciones. Y creo que ustedes, sobre todo, por favor, no se vayan a perder lo que quiero decirles la próxima semana, porque creo que algunas cosas sencillas, pero que tocan el corazón del momento de la historia que vivimos, de esas cosas Abraham nos habla. Vamos a hablar de eso, pero hoy simplemente vamos a dejar como abierto el tema. Miren conmigo, por favor, un texto. ¿Trajeron sus Biblias o las tienen en sus...? Yo sé que las ponemos acá, pero si las tienen, nunca perdamos ese ejercicio de abrir las Biblias o mirarlas en las tabletas o algo por el estilo. Génesis capítulo 14. Vamos a leerlo. Y voy a explicarme por qué quiero comenzar aquí. Creo que gastaríamos muchísimo tiempo tratando de contextualizar la historia de Abraham. Cada persona, cada uno de estos que han manifestado algo del cielo en la tierra en su tiempo, están definitivamente asociados con un contexto que deberíamos comprender siempre. Miren, aquellos que piensan hoy, hay mucha gente hoy con muchos temores, que piensan que vivimos la peor época, déjeme decirle que en muchos sentidos cada época tiene algo peor y algo mejor. Y que en realidad en últimas, como ha sido mi argumento para ustedes desde el principio, esta no puede ser tachada como la peor, en serio no puede. Aunque haya cosas mayúsculas, oscuras y de maldad, en muchísimos sentidos es el término, es el punto de mayor avance
de la historia humana, de conocimiento, de realizaciones, de alcances. Claro, al lado siempre crece una ola oscura tratando de impedir que lo que Dios quiere hacer suceda. Siempre va a pasar así. He utilizado una y otra vez el ejemplo del trigo y la cizaña, de la parábola del trigo y la cizaña, no para decir que de eso se trata, pero sí para ilustrarles que siempre junto al trigo, ¿qué crece? De acuerdo con lo que Jesús enseñó, tú que estás en tu casa, ¿qué crece junto al trigo? Siempre parece que crece la cizaña, que se parece muchísimo, y sobre la cual en la parábola Jesús dice que se dio la orden de no arrancarla hasta que llegara el tiempo. Así que es muy interesante pensar en los contextos de cada uno, lo que cada uno vivió. Cada uno tuvo sus grandes retos, cada generación los tiene y cada generación debía, ¿cómo se puede decir?, llenarse de coraje, sabiendo que si es parte de esa generación, tiene por dentro el equipo suficiente para cruzarla, y no solamente para cruzarla en éxito, sino para poder cambiar las cosas que deben cambiar. ¿Creen que a Dios, dirían ustedes, que a Dios le toma por sorpresa lo que sucede en la historia? Las acciones humanas, las cosas que a veces pasan, ¿está Dios sorprendido con todo eso? ¿No tenía ninguna propuesta para aquello? Por supuesto que no. Entonces, vamos a leer ese pasaje, ahora sí, por favor. Cuando oyó a Abraham que su pariente, está hablando de Lot, había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus adeptos nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. ¿Quién de ustedes se hubiera imaginado a Abraham en batalla? ¿Cierto que no? No es una imagen con la que podamos asociar al padre de la fe, es otra cosa distinta. Pero aquí está, miren lo que hizo. Persiguió a esta gente. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco. Y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. No imaginaría a nadie a Abraham metido en una garrotera como estas. ¿Por qué la quiero traer? ¿Por qué lo quiero traer? Porque él no estaba tampoco en una época cómoda, simple, sin retos. Él no vivía como en alguna especie de paraíso, ¿no? Frugal allí, vegetariano y todo. No, esto es una broma, es humor negro. No, tenían retos. Cada generación encarna grandes retos. Si una cosa sucede con la maldad en el mundo, desde Génesis 3 en adelante, es que no cesa en desplegar su base en un intento desesperado y fallido por evitar que lo que Dios quiere realizar suceda. Y la historia nos demuestra que no lo ha logrado. ¿Por qué arranco por aquí? Bueno, porque en este pasaje, si ustedes miran bien, si se interesan, el relato es apasionante. Si ustedes miran bien desde el principio del capítulo 14, se van a encontrar con un rey de nombre raro, Amrafel. Casi que Rafael, no. Amrafel. Pero escúchenme. El personaje era raro, y hay unas tradiciones hebreas que cuando hablan de ese personaje, es que ustedes ven un relato interesantísimo en el capítulo 14. Si ustedes no han leído mi libro, se los recomiendo, Lecciones de un viajero, porque yo le dedico un capítulo a hablar del asunto. Allí menciono estas cosas. ¿Por qué esto es importante decirlo? Bueno, porque miren que este señor Amrafel parece que era el mismo Nimrod, el famoso Nimrod, del que ustedes han escuchado algunas cosas, creo, ¿no? El tristemente célebre Nimrod, el nieto de Cam, el nieto de Noé. No, bisnieto de Noé. En todo caso, el que viene de una historia un poquito triste que todos conocemos. Este fue el que encabezó una guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, donde Lot se encontraba. Miren que a veces algunos deberíamos aprender, ¿no? Que a veces el mal nos toca, aunque no debería tocarnos, y la razón a veces puede ser porque estamos en el lugar donde somos accesibles a que ese mal nos toque. ¿Me están escuchando? Asegúrate, si vas a pedir a Dios que te libre de todo mal, como el Señor nos enseñó, asegurémonos de no estar por cuenta propia en un lugar, ámbito, ambiente, atmósfera, estilo de vida donde el mal nos puede tocar. Porque muchas veces nosotros tenemos allí un conflicto. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó aquello? A veces no hay una explicación.
algunas otras veces de pronto sí la hay, y tiene que ver con estar en el lugar donde ese mal podía tocarte. Entonces, si estás en un lugar, en cualquier expresión, en el que el mal pueda tocarte, sal de allí, sal de allí. Que fue finalmente lo que ustedes recordarán que la Biblia nos narra que pasó con Lot y con su esposa, que cuando ya venía la destrucción definitiva para Sodoma y Gomorra, Dios se aseguró de liberarlos, y aún así no lo logró con la mujer de Lot. Hay gente que ama tanto los espacios donde vive que no les importa que puedan recibir un mal que Dios no quiere para ellos, y luego culpan ese mal porque aman más la manera como viven o los espacios que tienen. No sé, pero creo que debo enfatizar un poquitico esto. Cuando la mujer de Lot sale, después de que los ángeles los empujan mucho, salgan, 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 salgan. No sé qué le pasó a ella, empezó a pensar en el microondas, el televisor a color, la pantalla plana, el computador de última generación, no sé qué pasó. Pero evidentemente ella tenía un gran problema con abandonar un lugar donde en realidad Dios jamás quiso que estuviesen, pero estuvieron. Y tan fue así, tal nivel de apego tenía a un estilo de vida o a unas, ¿cómo se puede decir? O a un ambiente al que estaba acostumbrado, que en realidad nunca logró salir de allí. Y por eso, que esté dormido, dígame amén, que ya estoy viendo algunos que se están como acomodando. Y por esa razón, ella termina siendo víctima del mal del cual Dios siempre quiso librarlo, pero la razón principal es que se había hecho ya parte de ese ambiente donde el mal la podía tocar. Aquí yo creo que alguien tiene que escucharme, o yo me estoy hablando a mí mismo, tal vez me estoy predicando es a mí. Sal de los lugares donde sabes que el mal te puede tocar. No solo ores el Padre Nuestro con mucha fe diciendo que te libre de todo mal. Asegúrate de no estar por cuenta propia en los lugares donde el mal te puede alcanzar. Asegúrate de eso. Porque a veces amamos más los estilos de vida y las condiciones en las que estamos a tal punto que preferimos estar expuestos a que el mal nos toque, arriesgándonos en una especie de toco madera porque yo oro el Padre Nuestro para que el mal no me alcance. Pero sigo. Son un par de cositas nada más que les voy a decir y dejamos el tema abierto para lo que quiero decirte esencialmente acerca de Abraham. Nimrod es una figura muy importante en la Biblia y es parte del entorno de Abraham, para que alguno no piense que la tenía fácil, que lo del tiempo de nosotros ahora es que lo de ahora nosotros sí es duro, y que a esta gente le tocó facilísimo todo. Este señor Nimrod es una figura prominente en la Biblia y escúchenme bien, él está vinculado en un todo con rebelión y oposición a Dios. Él es gestor de todo lo que Babilonia significa en el sentido más amplio de la expresión. Rebelión contra Dios, oposición a Dios. Así pudiera parecer, no sé cómo la expresaba. Nimrod fue un gran líder, un tremendo líder social, político, gubernamental. Y miren qué interesante, una tradición hebrea afirma lo siguiente acerca de Nimrod y de Abraham, porque algunos coinciden en decir que fueron contemporáneos. ¿Cómo te parece esto? Nimrod y Abraham parece que vivieron el mismo tiempo, y sí, al hacer algunas cuentas fácilmente se puede llegar a esa conclusión, pero el punto es que una tradición hebrea afirma que Abraham fue ocultado por 13 años para que Nimrod no lo matase. Es una tradición, no es un relato bíblico, es una tradición hebrea. Pero además afirma que alguna vez él fue alcanzado por Nimrod, quien lo echó a un horno de fuego y Dios lo libró allí, como en otras oportunidades la Biblia nos lo cuenta, aunque son relatos que no pertenecen a relatos bíblicos, sino a tradiciones. En todo caso, mi punto aquí es, ese entorno era complejo, muy complejo de Abraham. Allí se levanta Abraham, Siempre donde Dios ve caos, Él provee respuestas. Siempre el caos es una invitación a la acción de Dios. No nos asustemos. Yo sé que a veces a mí me pasa, ¿no? Cuando de pronto una mala noticia, a veces me pasa inclusive, tengo que trabajar con eso muchas veces. Cuando alguien me dice quiero hablar contigo, depende de la persona que es, yo ya empiezo a sentir adentro como un frío en la barriga, me va a contar, depende de la persona, obviamente, tiene alguna noticia mala para darme. Y tengo que como limpiar mi cabeza de eso. No, es que
me están buscando, pues como estoy tan acostumbrado de que la mayoría de veces me buscan es porque hay algún problema. Es cierto, no estoy aquí como victimizándome, es la verdad. Es a lo que más estoy acostumbrado. Cuando todo está bien no me buscan, es cuando está la cosa difícil. Y además tenemos responsabilidades nosotros en el liderazgo, yo las tengo también. El tema es que esta preocupación a veces por las malas noticias es una cosa con la que yo como que lucho, como que me pasa un frío por dentro, ¿no? Y pensando en este tema de Nimrod y del conflicto con Abraham, ahora entonces se me quedó de lado lo que les iba a decir. Estos 63. ¿De qué venía hablando Andresito antes? ¿De las qué? Pero claro, ¿cómo no voy a recordarlo? Donde quiera que hay caos, hay una invitación de Dios a resolver. En realidad, nosotros no somos, ¿cómo se podría decir? Víctimas de nada, sino somos gente llamada a solucionarlo todo, por la gracia de Dios. Gente para enderezar caminos, gente llamada a buscar soluciones, gente llamada a salir de los lugares más apretados y más difíciles. Ok, interesante si fue cierto que Abraham fue alguna vez agarrado por Nimrod y tirado a un horno ardiente y librado de allí. ¿Y por qué no? Si era una costumbre bastante común en ciertos pueblos antiguos. Pero para cerrar esto hoy y dejarlos ya como en punta para el próximo domingo, lo que sí quiero dejarles de este pasaje, además de lo dicho, es que en el versículo 13, ustedes lo pueden mirar, en el versículo 13, ese sí no se lo voy a poner, en el versículo 13 del pasaje que leímos, ¿saben qué se dice interesante? Se describe a Abraham como el hebreo. Hay mucha gente, perdón si esto de pronto le pisa el callo a alguien, hay mucha gente que cree que Abraham era judío. Y por eso cuando nos hablan de Abraham nos quieren volver judíos. Abraham no era judío, señores. Abraham era un pagano común y corriente que se levanta en una ciudad llamada Ur, la zona de Caldea, todo en el entorno de Babilonia. Además, por si acaso, y me excuso, espero que alguien no se ofenda, Abraham tenía prepucio. Bueno, ya lo dije. Un día estábamos con mi esposa en una feria del hogar aquí y estaban vendiendo unas bellezas de escultura y era David. Y me acerco a mirarla y no pude evitar decirle a la señorita, señorita, creo que hay un error. ¿Cuál error? Que ese no es David. Está mal. Señores, es David, es una réplica. Yo le dije, hay un detalle. Hay una cosa que ese David tiene que no debería tener si fuera David. El que tenga oídos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que sí lo llama el hebreo. A Abraham lo llama el hebreo. Pero ¿sabes la razón para llamarle hebreo? La razón era una expresión para decir viene del otro lado. O de otro lado o del otro lado. Eso es lo que hebreo significa. Viene de otro lado, viene del otro lado. Para algunos es como uno que viene de más allá. Imagínense la expresión. Así que este Abraham sí encarnaba, algo transmitía para ellos, ya fuera por cuestión demográfica, cultural o por todo lo demás que Abraham era. Yo creo que la gente que camina con Dios, aunque no posa, no tiene una cara de ser esto o aquello, creo que sí transmite algo. Estábamos viendo un lugar especial con una mujer a la que le encanta todo lo oriental y estaba hablándonos de la energía que teníamos nosotros. Y yo le dije, sí, esa energía es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que es la energía más poderosa que hay en el universo. Pero quiero decir, la gente como tú tiene una dignidad encima. Cuando tú llegas, créeme que más de un demonio dice, ahí llegó el tipo, ¿qué hacemos? Ahí llegó esta mujer, se nos metió, se nos armó el problema. Hagamos algo para que aquí no pueda actuar como es. El asunto es que del otro lado me parece llamativo para todo lo que lo haremos en el contexto del apocalipsis de los hijos. ¿Por qué razón? ¿A qué te refieres, Pastor Edgardo? Quiero enfatizar esto. El sistema caído en que vivimos no puede generar las respuestas y soluciones que necesita porque él mismo las genera. Entonces, ¿cuál es la esperanza?
los hijos de Dios. Literalmente, y no aquí pretendo tener un discurso grandilocuente. Para Mesías estamos aburridos, los tenemos en la casa de Nariño. Pero lo que estoy diciendo es, cada hijo de Dios sí encarna una expresión de Mesías, una expresión mesiánica. Me gusta que se refiera a Abraham como el del otro lado, porque creo que esa es la realidad acerca de nosotros. Y tengo una palabra que soltar para algunos. Gracias a Dios tenemos en la casa personas con inquietudes, ¿cómo se puede decir? Creo que ustedes son gente que quiere hacer algo. A casi todos los que yo conozco quieren hacer algo, están haciendo algo, están marcando alguna diferencia, quieren construir, quieren marcar una distinción en lo que están viviendo. Hablaba con alguien que está muy involucrada, ella, en temas políticos, con un grupo político particular, que de pronto esgrime como una gran bandera el hecho de la necesidad que existe, que siempre ha existido, los problemas de falta de comida, falta de recursos, que muchos, dicho sea de paso, en Colombia lo justifican o lo usan para justificar la violencia. Las causas objetivas de la violencia, dicen en ese discurso, que si eso es verdad, medio mundo estaría levantado contra el otro medio, entonces, sí o sí. Tendría que estar todo ese segmento pobre en una intensa rebelión en contra de los que se llaman ricos, si eso es cierto. Y yo le decía a ella, le decía, mira, está muy bien lo que haces y sigue haciendo eso con ese grupo de personas, pero nunca se te olvide que el gran problema a resolver está en el corazón humano primero. Le contaba cómo, por ejemplo, en Cartagena yo fui invitado a conocer toda una zona que parece la peor zona de la peor parte del África, que se conoce como zonas de hambre. Y cuando yo conocí ese lugar y tuve la oportunidad de compartir la palabra en una comunidad dentro de esa zona, me decían ellos, aquí están todas las ONGs del mundo, todas trabajan aquí. No hay casi ninguna de las más famosas que no trabajen aquí. Y me decían, pero la gente de acá ya se acostumbró, eso fue hace unos años, ya se acostumbró a que entonces van a vivir de las ayudas que les vienen. Y tú los miras, entonces me empezó a hablar de las antenas de televisión en ese momento, o me hablaba de las costumbres de emborracharse y de pronto no tenían para una libra de arroz, pero sí tenían para una botella de ron, y cómo todas las ayudas las volcaban en la dirección de su estilo de vida. Y me decía esa persona, están cambiando entonces su estrategia y están pensando en que en lugar de ayudar a esas personas, quieren empezar a enfocarse en sus hijos, para empezar a cambiar su forma de pensar y poder hacer de ellos personas distintas. Esto es solamente un ejemplo para darte yo a ti, para decirte, no te hagas parte de las propuestas del sistema. No creas que por el hecho de que algunos te hablen en el nombre de izquierdas o derechas, realmente tienen un discurso que pueda cambiar las cosas, que tú puedas respaldar. Hoy por hoy, por ejemplo, si hablamos políticamente, ¿sabes cuál es el gran adversario de pensamiento de los cristianos? El progresismo, señores. No es que la izquierda extrema lo abraza, lo volvió su gran discurso, porque la izquierda extrema en el mundo ha fracasado, me refiero en soluciones, ha fracasado. O si no, pregúntenle a la Rusia comunista, o pregúntenle a todo lo que era la cortina de hierro antes, ¿qué resolvieron? O vayan a Cuba y visiten y digan a ver cómo viven de bien, viven sabroso en Cuba. No ha habido soluciones. Pero yo no estoy hablando sobre el espectro político izquierda o derecha, sino un pensamiento particular que en realidad viene del sistema. El sistema siempre quiere hacernos creer que él tiene las soluciones para la maldad que él mismo creó. Produce el mismo mal y luego pretende solucionarlo. En estos días leí por ahí una frase muy interesante hablando de la candidata demócrata en los Estados Unidos, Kamala Harris, la vicepresidenta actual, que decía, déjeme entender bien, usted que es parte del gobierno actual que creó todos los problemas que tenemos hoy, viene a decirnos que usted tiene las soluciones para eso. ¿Me están siguiendo? ¿Ustedes qué dirían de ese discurso? No me crea tonto. Pastor Edgardo, ¿está metiéndose en política? Sí y no. Te estoy diciendo el sistema está corrompido desde su esencia y las soluciones que él provee no son ciertas. Tiene que levantarse otra gente con otras soluciones, gente venida del otro lado. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a ti, con diferentes propuestas en diferentes campos. En el campo político, por supuesto que sí. En el campo social, en el campo de la empresa, en el campo de la salud.
Yo me he quedado esperando algo que una persona que quiero mucho me dijo un día que tenía como proyecto. Quería hacer toda una propuesta de salud pública basada en las leyes sanitarias del Deuteronomio. Qué interesante idea. Qué interesante poder proponer desde el otro lado. ¿Qué podemos hablar de la educación? Tenemos un colegio y en este momento nosotros estamos frente a muchos dilemas inclusive de cuáles pueden ser los mejores modelos y las mejores maneras. El mismo sistema va a resolverlo. Este sistema caído tiene las soluciones. La respuesta, queridos hermanos, para ustedes que están involucrados en tantas cosas es: nunca se les olvide que ustedes son del otro lado y que ustedes van a tener propuestas distintas. Aunque en algunos puntos nos acerquemos en formas de pensar de algunos, nuestras propuestas vienen de otra parte y debemos ser de la línea de Abraham. Que Abraham lo que hizo fue traer las cosas del otro lado para poder entonces proveer acciones y soluciones que realmente funcionaron y poder abrir un camino diferente. Y de eso hablaremos con más calmita el próximo domingo. Así que, ¿con qué te dejo hoy? Bueno, alguien que me diga amén. ¿Están de acuerdo conmigo? No, pastor, pero es la línea de la derecha. No, pastor, es la línea del centro. No, pastor, es la de la izquierda. Yo siempre he dicho que en política debemos ser un 360. Porque hay muchas formas de pensar basadas en la Escritura, que de pronto alguno dirá que se parece a la izquierda, otro que se parece a la derecha, y habrá diferentes espectros. No, señores, no pertenecemos a ninguna de ellas. Nosotros pensamos desde la Escritura, nosotros pensamos desde la revelación y hacemos propuestas desde allí. Así deberíamos. El otro día me decía un querido hermano de la iglesia que estaba buscando un consejo mío: tengo una empresa, varias empresas de hecho, me dijo él. Y me complació mucho lo que me contaba, porque ha sido uno de nuestros discursos. Y él me decía: yo quiero convertir a mis empleados en mis socios. ¿Quién se lo está enseñando? ¿Cuál sistema político de pensamiento? Pero la Biblia de alguna manera sí lo dice. ¿Dónde dice eso, Pastor Edgardo? Me preguntará alguno. Bueno, en lo que hemos llamado de volver a las fuentes, ¿te acuerdas? Todo aquello que sea fuente, basado en Génesis 1, 29, creo que es el texto. Miren que yo les he dado fruto que tiene semilla dentro. Mantener vivo un ciclo de entregar y poder cosechar, de mantener viva ese círculo, digamos, de lo que es honrar, devolver a todo aquello que es fuente financiera para nosotros. Y hemos tenido este discurso por mucho tiempo. Si tienes una empresa y tienes trabajadores que trabajan para ti, por un lado, págales un buen salario. Pero no se te olvide que un buen salario es una deuda que estás pagándole al trabajador. La Biblia habla del salario no como un gesto de generosidad del empleador, sino como una deuda que se tiene con él. ¿Dónde comienza la generosidad? Cuando tú dices: te voy a pagar un buen salario, Rafa, pero además de eso te voy a hacer partícipe de todo lo que tú me estás ayudando a construir. Es una propuesta nuestra, basada en la Escritura. Y mi amigo de aquí de la iglesia me decía: yo procuro hacer eso. Estaba con una preocupación muy grande por algunos temas acá que quería consultar conmigo de lo que está pasando, de los problemas, de los males que hay en la contratación pública. Disculpen si hoy les estoy hablando mucho en esos términos, pero es que ustedes son gente que está metida en todo esto. Ustedes son personas de empresa, ustedes son personas que están en el campo del liderazgo empresarial, ustedes son emprendedores muchos, ustedes son trabajadores, docentes universitarios o de colegio, ustedes son profesionales en alto nivel de la salud, muchos de ustedes lo son. Están en diferentes ámbitos, incursionan en distintos ámbitos. Entonces reciban mi mensaje de hoy. Hoy es muy sencillo, apenas estoy abriendo lo de Abraham para la semana entrante. ¿Qué te he dicho? En primer lugar te he dicho: sal de los lugares donde el mal te puede tocar. En segundo lugar te he dicho: siempre habrá retos, siempre habrá desafíos. Un mundo blandito no existe. Un mundo carente de grandes retos no existe. Así como le pasó a Abraham, así pasa contigo, así pasa conmigo. ¿Qué más te he dicho? En todo caso, esa confrontación siempre va a estar del lado nuestro, porque Dios nos convierte en gente que resuelve problemas, en gente que puede saltar barreras, en gente que crece construyendo, enfrentando los retos, los desafíos y las malas situaciones. Y lo último que te estoy diciendo hoy: sé consciente de lo que tienes, sé consciente que tú también eres del otro lado, y no te matricules así nomás en formas de pensamiento que el sistema vende hoy para decir que ahora sí tiene la solución para los problemas que el mismo sistema ha creado.
Ha creado la pobreza, ha creado la miseria, ha creado todo lo que vemos hoy de problemas mentales, de salud en todo orden, de injusticias en todo orden. ¿Lo va a resolver el sistema mismo? No. ¿Quiénes pueden empezar a cambiar eso? La gente de Dios, ustedes, los hijos de Dios, manifestándole al mundo lo que ustedes son, desde el campo donde están también, no solamente diciendo que tienen una etiqueta como cristianos, sino aportando las cosas que del otro lado vienen para resolver los problemas que tanto agobian a tanta gente. ¿Tiene sentido esto para ti hoy o no? No nos dejemos matricular de nadie. Somos mensajeros del cielo. Venimos del otro lado. Tenemos otras soluciones. Eventualmente hacemos alianzas para ciertas cosas con personas que se identifiquen con nosotros. Un día en una mesa continental en la que yo participé, alguien decía que nosotros los cristianos éramos libertarios desde el punto de vista del pensamiento político, y le dije, no te equivoques. Que los libertarios desde el punto de vista político defiendan libertad como nosotros no dice que somos las mismas personas ni que pensamos en lo mismo. Para darte un ejemplo más al respecto, ¿estamos? ¿Alguien que me diga amén? Amén. ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Prestando atención? Ok, suena bien, espero que sea cierto. ¿Quiénes aquí trabajan en docencia? Miren ese montón. ¿Quiénes trabajan en salud? Otra cantidad. ¿Quiénes trabajan en empresa, organizaciones empresariales, digamos en niveles de liderazgo? Miren otro grupo. ¿Quiénes están metidos en el ámbito de la política, del gobierno civil? Hay, menos, pero hay. Dense cuenta en la variedad que tenemos. Yo aspiro a que algún día la casa sea una iglesia también numerosa, porque me parece que eso nos va a dar más oportunidades. Una persona más que tenga un pensamiento como el que tenemos nosotros, creo que va a ser un aporte. Pero yo creo que nosotros somos una comunidad influyente. Mírense ustedes mismos, mírense dónde están. ¿Quiénes incursionan en la parte artes, la parte artística, en diferentes formas? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo hoy? Abraham, del otro lado. ¿Tienes tu Nimrod al frente? Es posible. Asegúrate de estar en un campo distinto y da las soluciones que Dios te da a ti para entregar y los aportes. En parte por eso me parece tan atractiva la opción del emprendimiento para los hijos de Dios, porque nos abre una posibilidad de crear nuestros propios ambientes, hasta donde sea posible al menos, y de desatar soluciones como las que creemos que Dios nos da. Vamos a estar de pie, por favor. Me alargué un poquitico más, pero estamos bien de tiempo para irnos. ¿Quién de ustedes siente que tiene por ahí algún Nimrod? Así como... ¿Quién de ustedes se da cuenta hoy, no levanten la mano los que voy a decir, que está metido en un campo expuesto a la maldad, a que lo toque la maldad? No me refiero a gente que haga maldades, sino un estilo de vida, una forma de creer o una forma de pensar que nos expone. Quiero orar por eso y ya con esto cerramos esta reunión de hoy. Te doy muchas gracias, Señor, que podemos ver el camino de otros y ver en el camino de la historia cómo tú has traído a los tuyos para alumbrar momentos oscuros. Señor, aquí estamos nosotros, parte de esta gran familia de la casa. Somos una gran familia de familias. Tenemos diferentes clases de Nimrod con los que lidiamos, pero aquí estamos, Señor. Yo te ruego, Padre bueno, que el entendimiento de lo que somos, de lo que cada uno es, pueda hacerse fuerte en el interior y que seamos capaces de levantar la voz y la acción a la manera como Abraham, del otro lado, para poder traer libertad como Él la trajo también, según el relato que leímos hoy. Libertad en diferentes formas a la gente con la que tú nos has puesto cerca.
Padre Dios, bendícenos en nuestra acción, ya sea en la educación, en la salud pública, en el gobierno civil, en la política, en las artes. Bendícenos, Señor. Que esa categoría o esa calidad de ser gente del otro lado se haga muy visible. Y que tengamos la entereza suficiente, Señor, para poder decir a otros que sí tenemos algo para poder darles. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por estar juntos hoy. Gracias por poder reunirnos, respirar este ambiente de tu presencia, de adorar juntos, de escuchar tu palabra, incluso con las personas que se unen a la distancia con nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Vamos a dar un aplauso de alabanza al Señor. Amén, amén, amén. Ya saben, pronto vamos a empezar un viaje muy interesante. Dios nos está dando la oportunidad de comprar futuro. Grábense ese pensamiento. Levanten sus manos al cielo, por favor. Déjenme bendecirlos como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos próxima semana. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado.